Bueno, pues buenos días, medios días a todos y a todas que nos estéis escuchando. Un año más, casi ya es una tradición de 3 años para acá. He invitado unos días a Santiago que vamos a trabajar en alguna cosilla y aprovecha para presentarnos qué es lo que se trae entre manos. En este caso, pues es un tema de los que él hace, pues hablando de pobreza energética y en este caso sobre la inercia de esta cosa tan fea que es la pobreza energética, pero que hay que estudiarla. Y bueno, le vuelvo a presentar otra vez, conozco a Santi desde hace más de la mitad de la vida, desde que éramos alumnos de doctorado. Él está en la Universidad de Nebrija, en Madrid. Además, el artículo que nos presenta hoy lo va a presentar con una doctoranda que va a presentar una pequeña parte del artículo. Yo creo que son temas muy interesantes y ojalá hubiese podido venir más gente, pero mañana es fiesta y nos conformamos con que estéis conectados y si tenéis cualquier pregunta, por favor, no dudéis en cortar la presentación y aunque luego haya un turno de preguntas, se contesta en ese momento y seguimos la presentación. Así que, Santiago Buidía, tienes 45 50 minutitos para presentarlo y nada más. Le dejo ya a Santiago el escenario para que presente. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, gracias Carlos y gracias a todos los que estáis asistiendo desde casa. Para pasar bien. Vale. Bueno, aquí cada investigador trae su tema. Los temas suelen ser muy estrechos, entonces, pensando que no todo el mundo es económica y no todo el mundo puede estar interesado en el tema de la pobreza energética, voy a daros un plano superior un poco de la investigación, pensando en cosas que quizás puedan servir a efectos de investigar, más allá del tema de la pobreza energética. ¿Vale? Voy a tener como dos niveles explicativos. En primer lugar, dejadme poner un poco de contexto al artículo. Es un artículo, como decía Carlos, con Leslie Bravo, que está aquí, presentará una parte, la parte más difícil, que yo no sé, pero sabe ella bien, la va a presentar y es un trabajo que se enmarca dentro de un proyecto, en dos proyectos nacionales. Es un proyecto que, grosso modo, tiene por objetivo analizar los determinantes y las consecuencias de la pobreza energética desde diferentes perspectivas metodológicas. Este es uno de los artículos de los que más orgulloso me siento, porque realmente supone un cambio metodológico en relación a las prácticas habituales de econometría que se han aplicado en el sector. ¿Vale? Entonces, básicamente la idea es analizar de qué depende que una persona tenga privación energética. Y la segunda cuestión es estudiar cómo la privación energética, como cualquier estigma a nivel sociodemográfico, se perpetúa en el tiempo. ¿Vale? Pues en lugar de intentar analizar, por ejemplo, qué relaciones hay entre renta, educación y pobreza, eso lo hacemos también, pero sobre todo tener en cuenta cómo tu pobreza energética hoy depende de tu estatus ayer. Porque se verá, y lo veréis en los datos, que hay cierto efecto estigma. Si el hecho de haber estado ayer en una situación dificultosa, llamémosle pobreza energética, pero podríamos llamar privación material, privación de cualquier otro tipo, hace que tú hoy tengas una mayor probabilidad de ser pobre o de estar excluido o de tener ese estigma. Más allá de tus características individuales. Hay un efecto inercia. ¿Vale? Entonces lo vamos a analizar con una técnica, como digo, nueva, que está basada en inteligencia artificial y en machine learning. Que de eso os quería hablar para que veáis quizás si lo podéis aplicar en vuestro campo. Nosotros lo aplicamos aquí, pero creo que es una herramienta que probablemente se va a ver en los próximos 2 o 3 años en un número mayor de artículos. La motivación general de este artículo es, bueno, hay una preocupación a nivel global, a nivel universal, encabezada por instituciones y por gobiernos, una preocupación de reducir las tasas de pobreza energética. Alguien puede pensar, bueno, pobreza energética en realidad es pobreza en general, es decir, gente que tiene poca renta o poca riqueza, pues es normal que les falte el acceso a fuentes de energía sostenibles o fiables. Bueno, hay una gran correlación entre renta y riqueza
y pobreza energética, pero no es muy alta tampoco. Es decir, hay otros determinantes más allá de la renta que determinan que una persona sea pobre energética. El tema ha cobrado interés en los últimos años debido a cuestiones de cambio climático, polución y, sobre todo, debido al incremento de los precios de la energía ocurrido a partir del año 2021 y expoliado por la guerra contra el aumento sostenido de los precios de la electricidad, del gas y, por tanto, un mayor número de gente con dificultades a la hora de pagar las cuentas. ¿Por qué el fenómeno de la pobreza energética se estudia como un fenómeno aparte y no dentro de la globalidad de la pobreza de renta o de riqueza? Bueno, porque hay literatura literatura reciente, que muestra que la pobreza energética tiene efectos sobre varias categorías del bienestar humano. Como veis aquí en la transparencia, pues hay mucha literatura mostrando que la gente que es pobre energética, que no tiene un acceso a fuentes sostenibles o fiables de energía, se autopercibe como que tiene menor rango social, cosa común, cosa previsible, ¿no? Tienen menores niveles de productividad, tienen menores niveles de bienestar subjetivo, se autoperciben como menos felices, menos satisfechas con su vida. Tienen menores niveles de salud. No es simplemente una correlación. Hay estudios que muestran que hay un efecto causal yendo de la pobreza energética a la salud. Y tiene una mayor tasa de mortalidad. De nuevo, hay resultados a nivel micro y a nivel macro que muestran que hay cierta causalidad yendo de la pobreza energética a la mortalidad. Y como veis en el PowerPoint, pues hay una literatura reciente y creciente mostrando cuáles son esos efectos. Si la pobreza energética preocupa a las instituciones, preocupa a los organismos supranacionales, porque tiene efectos sobre el bienestar subjetivo de las personas. ¿Qué se ha hecho en la literatura? Bueno, pues hay muchísima literatura y cada vez más sobre esto. Hay una parte de la literatura que muestra cuáles son los determinantes del perfil sociodemográfico de la gente que es pobre energética y cuáles son los efectos de la pobreza energética. ¿Vale? Entonces, muy resumidamente, está muy bien documentada cuál es la relación entre pobreza energética y renta, riqueza, nivel educativo, región, características del hogar, para la población en general. Pero no está documentado, o está muy poco documentado, cuáles son las dinámicas de pobreza energética entre grupos de la población. ¿Por qué ponemos el foco entre grupos de la población, entre clústeres? Porque creemos que, conociendo mejor las dinámicas de pobreza por grupo, podemos desarrollar políticas más customizadas, más quirúrgicas, que vayan precisamente a abordar las necesidades de cada grupo. No todo el mundo es igual y se puede caracterizar una población simplemente con una media. Entonces, aquí hago una pausa para ir a ese, digamos, metadiscurso de cosas que pueden ser útiles en otros campos de la investigación y dejando al margen nuestro artículo. Imaginemos por un momento que somos doctores y que estamos doctores de medicina y que estamos preocupados en combatir determinada enfermedad. Puede ser enfermedades cardiovasculares o enfermedades de salud mental. Si quisiéramos curar a una población o disminuir la incidencia de esa enfermedad en la población, no nos vale determinar quién está aquejado de la enfermedad y quién no. Realmente sería interesante saber cómo esa enfermedad incide en diferentes grados y pensar en enfermedades de forma de un marcador continuo y no un marcador binario. Pero no nos interesa tanto si la persona tiene la enfermedad o no la tiene, sino cómo de intensa es la manifestación de esa enfermedad. Si yo consiguiera identificar patrones subyacentes en la población en cuanto a la incidencia de esa enfermedad, quizá podría ofrecerles un tratamiento más personalizado, más customizado a cada grupo. Es decir, puede ser que haya un grupo, por simplificar las cosas, que tiene enfermedades cardiovasculares graves y su senda de la enfermedad a lo largo del tiempo es sostenidamente grave. Y luego tengo otro grupo que tiene ciertos problemas cardiovasculares, pero su senda a lo largo de los años, en cuanto a la manifestación de esa enfermedad, es estable o moderada, es decir, tiene
enfermedades cardiovasculares, pero que no ponen en compromiso una esperanza de vida de 80 años o que pueden vivir con ello. Tengo un segundo grupo moderado. Y luego tengo un tercer grupo que ha tenido un pequeño episodio de enfermedad cardiovascular, pero se ha recuperado en el tiempo, pero les queda ese pequeño registro. Lo que queremos hacer en este artículo es detectar esos grupos subyacentes en la población. No en cuanto a enfermedades cardiovasculares, pero en cuanto a pobreza energética. Si conseguimos identificar diferentes patrones, vamos a analizar dentro de cada grupo cuáles son las variables, cuáles son los predictores que explican su pobreza energética. Y vamos a ver, y esa es la conclusión del artículo, lo avanzo ya, que realmente hay diferentes grupos en la población y cada uno es sensible a cuestiones diferentes. ¿Vale? Esto es muy importante, porque a la hora de combatir la pobreza energética, el foco siempre se pone en las transferencias de renta o en la manipulación de los precios de la energía, el bono social, para que tú puedas hacerte cargo de la factura de la electricidad, yo te voy a hacer una transferencia. Pero claro, es que para alguna gente la renta no es lo más importante. Para alguna gente los precios de la energía son muy importantes, pero para otra gente no. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Con lo cual, si yo diseño políticas cuya vía de expresión es básicamente transferencias de renta, y hay grupos que no son sensibles a las transferencias de renta, pues esos grupos no se van a ver afectados de una forma positiva. Entonces, lo que vamos a ver en este artículo es que realmente hay condicionantes que difieren por clase. ¿Vale? Ese es el resultado fundamental. Como os decía, metodológicamente el paper está basado en una metodología no supervisada de Machine Learning. Vamos a aplicar un algoritmo que nos va a permitir discernir cuántas clases subyacentes de pobreza energética hay en la muestra. La muestra representativa de la población, por tanto vamos a decir en la población. Vamos a agrupar los individuos en diferentes clases, ya veremos cómo se hace esto. Y es una técnica que no la hemos inventado nosotros, de hecho existe hace años, pero tiene un nivel creciente de aplicaciones. Y se ha aplicado a cuestiones que nada tienen que ver con la pobreza energética y de una forma exitosa, porque al final te permite ver pues, que hay diferentes patrones subyacentes en la población y que no todo el mundo es igual. Somos microeconómicas, utilizamos datos, vamos a utilizar una base muy buena, recomiendo. Es un panel de hogares y personas que sigue a la gente durante muchos años. Es el INDA, es un panel de hogares e individuos australiano. Representa a la población australiana, en cada hogar tienes miles de personas y las puedes seguir durante muchos años. Al tener una estructura de panel, podemos analizar una cosa muy importante, que son las dinámicas de pobreza energética. Es decir, no me basta saber si una persona es pobre o no. Puedo analizar cómo le va en el tiempo. Y puedo ver cómo reacciona su pobreza energética a cosas que le pasan en la vida. Esto, en datos de panel, ofrece una visión pues, muy rica, no son datos de corte transversal. Y luego hay cuestiones metodológicas, por controlar por heterogeneidad observable, etcétera, etcétera. Vale, nosotros vamos a utilizar datos del 2007 al 2021, que son bastantes años de seguimiento a la muestra. Sobre esta parte, si alguien tiene alguna duda o alguna cuestión metodológica, por favor, me interrumpís sin problema. Voy a ser muy rápido. Utilizamos 6 medidas de pobreza energética que se basan en 2 formas de medirla que están muy asentadas en la literatura. La primera es la llamada expenditure based, o sea, se basa en cuánto tú te gastas al mes en la factura del agua y de la luz. Si superas determinado umbral, se considera que eres pobre energético o que tienes dificultades energéticas. ¿Cuáles son esos umbrales? Bueno, pues la literatura ha propuesto básicamente estos 3 umbrales que veis aquí. Son los más conocidos. Por ejemplo, el 2M dice que si gastas más del doble de la mediana de gasto, eres pobre energético o tienes dificultades con la factura de energía. Es un criterio muy criticable, arbitrario, pero bastante extendido. Como gastarse 2 veces la media puede ser que no sea pobreza energética, sino simplemente tienes un chalet enorme. Entonces, ¿La mediana o la media? La mediana. La mediana.
Si tienes un chalet enorme y gastas mucho en energía, pues no significa que eres pobre energético, simplemente que gastas mucha energía. Bueno, pues para eso metemos otros indicadores. El segundo indicador, por ejemplo, si te gastas más del 10% de tu renta mensual en energía. ¿Vale? Entonces, no os quiero aburrir con los umbrales, pero son diferentes umbrales que están bastante aceptados en la literatura. Ninguno es perfecto. Ni siquiera en su conjunto son perfectos, pero se suele hacer así. Claro, ¿cuánto te gastas al mes en energía? Puede no ser indicador de pobreza energética. O incluso puede ser que se aproxime, pero la gente puede quitarse recursos de la energía y gastárselo en otras cosas. Depende mucho de tus prioridades. Entonces, para compensar eso, metemos una segunda batería de indicadores de pobreza energética que se basan en la opinión subjetiva de la persona. Le preguntan a la persona, ¿tú puedes mantener tu casa caliente, confortable, en los meses de invierno, sin dificultades? Y hay gente que dice que no, que tiene dificultades para mantener su casa a una temperatura agradable en invierno. Una segunda pregunta, ¿llevas al día las facturas de agua, luz y gas? No, hay gente que bebe más de 2 meses. Bueno, pues estas dos variables son variables subjetivas de pobreza energética. Si tú no puedes calentar tu casa en invierno y tienes facturas pendientes de agua, gas y electricidad, se te considera pobre energético en relación a esa dimensión. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, como tenemos varias medidas, vamos a crear un índice, no os cuento todo el rollo de esta transparente, pero simplemente vamos a montar un índice que es, voy a simplificarlo, la media ponderada de los demás índices. ¿Vale? Voy a tener una medida sintética que me resume el nivel de pobreza energética del individuo, que va a ser una suma de las diferentes pobrezas en los diferentes sitios. ¿Vale? Este MD va a ser la variable que yo voy a analizar en mis regresiones. ¿Vale? Me va a medir cómo de pobre energético es una persona. Puede ser nada, puede ser poco o puede ser mucho. ¿Vale? Entonces, esta va a ser la variable que yo voy a explicar, tu nivel de pobreza energética. Y va a ser la variable que yo voy a utilizar para identificar los clústeres. ¿Por qué? Porque va a haber gente que sostenidamente en el tiempo es pobre energético. Con pequeñas fluctuaciones, pero sostenidamente en el tiempo es muy poco. Y hay gente que sostenidamente en el tiempo nunca es pobre energético, o raro. Y va a haber gente que, bueno, sostenidamente en el tiempo es poquito. Vamos a ver cuántos clústeres hay. ¿Vale? Esa es la principal contribución metodológica de este artículo. Y una vez que tenemos los clústeres, podemos hacer cosas muy interesantes. Bueno, el modelo os lo avanzo ya, es un modelo de datos de panel dinámico, donde veis ahí que EP es Energy Poverty, en el periodo T. Lo explico a partir de Energy Poverty en el periodo T-1, que incorpora aquí el elemento de inercia. ¿Vale? El beta que veis aquí me va a decir cómo aumenta la probabilidad de ser pobre energético hoy si tú eres pobre energético ayer. Y además incluyo un factor, un vector X de variables explicativas. Sexo, renta, educación, región de residencia, precios de la electricidad, todo. Y al meter la inercia, esto me crea una cuestión muy interesante. Si yo quitara la inercia, simplemente estaría relacionando renta con pobreza energética hoy, aquí y ahora. Pero al poner la pobreza energética ayer, el efecto que me salga en la renta me va a decir, dada tu situación ayer, cómo un incremento de tu renta hoy cambia tu situación hoy. Fijaos que sutilmente es diferente. No es lo mismo relacionar renta con tu situación hoy que relacionar tu situación hoy con cómo estabas ayer y cuál es el efecto adicional de la renta hoy, más allá de cómo estabas ayer. Es sutil, porque una cosa es ser pobre en renta en el tiempo, y eso explica tu situación hoy, y otra cosa es, dado que ayer era pobre energético, ¿qué pasa si hoy no aumentara la renta? Es diferente. Entonces, por eso metemos la inercia aquí. Me va a permitir afinar más cuál es el efecto contemporáneo en cada variable y me va a permitir medir la inercia. El beta me va a decir el nivel de inercia. Puedo estar atrapado en la pobreza. Si beta es muy alto, estoy atrapado en la pobreza. El hecho de ser pobre ayer, si beta es alto, dice que hoy
existe una gran probabilidad de que se acorde más allá de mi renta, más allá de mi educación, más allá de mi género, lo que sea. Vamos a estimar el modelo por GNM. GNM es un modelo de datos de panel que me permite controlar por dos cuestiones que preocupan cuando uno estima este tipo de modelos, que es, no quiero entrar en los detalles, ¿vale? Pero el problema de las condiciones iniciales, es decir, el panel empieza en el 2007, pero en el 2007 cada uno está en su situación, y esa situación es endógena, ¿vale? Pues tengo un problema de condiciones iniciales. Y luego tengo un problema de endogeneidad. Algunas variables del lado derecho pueden ser endógenas, ¿vale? Bueno, pues GNM está pensado para controlar esos problemas de initial conditions y potential endogeneity. ¿Okay? Vale, y ahora aquí alguien que sabe una caja negra que yo no tengo ni idea, entonces quien sabe que va a hablar de esto es Leslie. Leslie va a presentar esta parte de clase y ya directamente pasamos a la resulta. Muy bien. Sí, Gracias. pues nada, gracias. Gracias a todos. Continuamos con la presentación de Santiago. Soy Leslie. Cualquier duda, estamos a nuestra disposición. Vale. Como comentaba Santiago, la idea es generar grupos o clústeres para poder ver si hay diferencias entre estos grupos, ¿no? Y para poder pues, tomar decisiones acordes. Entonces, para encontrar estos grupos, nosotros hemos utilizado un algoritmo de Machine Learning, que es un algoritmo no supervisado. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros utilizamos K-means, así se llama este algoritmo, y este algoritmo nos va a explicar cómo funciona. Nosotros tenemos, obviamente, el dato de pobreza energética de estos individuos, y nosotros vamos a utilizar la media de pobreza energética de estos individuos de estos 15 años, ¿no? Que es toda la base que tenemos de paro. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, se va a identificar un centroide de forma aleatoria, que el centroide es una media, como dice aquí, de cada punto o cada dato de punto que pertenece a ese clúster, y entonces en base a ese centroide de forma aleatoria y de forma un proceso iterativo, se van asignando puntos a ese centroide para formar un grupo, y este grupo va a pertenecer a un clúster específico. Entonces, esos son los pasos. Centroide, se asigna cada dato, cada individuo a un centroide, y después lo que se busca es, vamos a minimizar la distancia, la suma de distancias cuadráticas que hay cada punto a su clúster, porque lo que queremos es que sea muy reducida esta distancia. Entonces, para poder hacer esta estimación, lo que nosotros hemos hecho es darle dos condiciones. La primera de las condiciones es, cada clúster tiene que tener como mínimo 1000 individuos. La segunda es que me vas a determinar el número de clústeres en base al método de Codo, que ahora os voy a explicar cómo funciona. ¿Por qué 1000 individuos? Porque en realidad queremos que haya un mínimo de individuos para que los clústeres sean significativos. Porque si nosotros ponemos un número muy alto de individuos, en realidad los clústeres no nos van a decir nada. Lo que queremos es enriquecer este análisis. Entonces, un 1000 individuos es adecuado porque también un mínimo, un 500 individuos o menos nos va a dar igual el número de clústeres. Entonces, para poder entender que es el método del Codo, que en realidad se usa para ver visualmente cuál es el número de clústeres óptimo que queremos alcanzar, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un gráfico que es lo que hace el método del Codo. Nosotros vamos a fijar un hiperparámetro. Este hiperparámetro es las clústeres que queremos en un primer momento probar. Y nosotros hemos fijado 10, como veis en el gráfico. Empezamos con 10, pero bueno, nosotros podemos poner el número de hiperparámetros que queramos porque el gráfico nos va a mostrar claramente el número óptimo de clústeres. ¿Cómo se ve? Tenemos la inercia, que la inercia, es como comenté anteriormente, es la suma de distancias cuadráticas que hay de cada punto a su centroide. O a su, sí, el centroide que es el que corresponde a cada clúster. Vamos a ver si otro gráfico que se va a ver mejor. Entonces, vamos viendo cómo al aumentar el número de clústeres, cuál es mi nivel de inercia, cuál es esta suma de distancias cuadráticas. Y lo que queremos es, si yo voy aumentando el número de clústeres, se va reduciendo esa inercia. ¿Qué quiere decir? Que esa inercia es más compacta, ¿no? Se juntan más porque la distancia de su centroide es cada vez menor. Pero hay un momento en donde, si yo aumento el número de clústeres, la inercia va disminuyendo y de forma que no es significativa. Por lo cual,
agregar más clústeres no me está aportando nada al modelo. Entonces nosotros podemos ver, se llama método del codo porque es aquí cuando hay un punto de inflexión. Y aquí es donde yo encuentro mi número óptimo de clústeres, que es en K igual a 4 clústeres, que ahora con los resultados vamos a explicar que estos 4 clústeres cuáles son. Entonces, como yo os comento, si yo añado un clúster más, no me está aportando nada al modelo, porque en realidad esa eficiencia que yo quiero en la riqueza de resultados no me la va a aportar, ¿vale? Lo que hace el método del codo es crear, balancear, ¿no? Si tengo un reducido número de clústeres, pues en realidad son muy dispersos los datos, están muy dispersos esos puntos, pero si tengo mucho número de clústeres, pues tampoco va a dar la riqueza porque estoy incurriendo en overfitting, que le decimos en machine learning. Ahora, para poder comprobar que nuestro modelo es consistente internamente, nosotros hemos también aplicado el coeficiente de silueta, que lo que hace es decir, realmente frente a mis vecinos, ¿no? Los que pertenecen a otra clase, tengo una distancia buena, porque si estoy muy pegado a mis vecinos, entonces quiere decir que la clusterización no está bien hecha. Entonces, este coeficiente de silueta, si está cercano a 1, es que estamos con un modelo eficiente. Y nosotros hemos testeado esto, nos ha dado un buen coeficiente de 0,69 y realmente estamos comprobando que la distancia intraclúster y interclúster es la eficiente. Aquí, en este gráfico, lo que podéis ver es cada centroide, que está marcado con una X roja. Entonces, tenemos 4 clústeres, el K óptimo es 4, como os comenté anteriormente, y estos puntos son los datos en los que se encuentran estos individuos, ¿no? Según su nivel de pobreza energética. Como os comenté, es la media de estos 15 años que tiene el panel. Entonces, en algunos casos se ve mucho más conglomerado, en otro hay más dispersión en el clúster número 2, que ya después vamos a ver ese clúster número 2 que nos dice qué características tiene, porque cada uno va a tener distintas características, y hay más dispersión, pero como hemos puesto una condición que es como mínimo tienen que tener 1000 individuos, por eso es que existe esta dispersión. Pero si generamos un clúster nuevo, eso donde hay más dispersión, tampoco nos va a decir nada porque van a tener las mismas condiciones. Bueno, ya doy paso a Santiago para que os muestre sobre todo estas características que tienen cada uno de los clústeres que hemos encontrado, que también van a tener un nombre, ¿no? Según su nivel socioeconómico, su ingreso, su nivel de persistencia, su nivel de precios de la energía, de educación, etcétera, etcétera. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, pues fijaos que aparecen varios grupos poblacionales aquí. Este gráfico de red es muy interesante porque me dice ya que en función del clúster en el que estás, pues tienes características diferentes en términos de situación en el mercado laboral, renta, educación. Fijaos que hay claramente clústeres que demográficamente son superiores a otros, ¿vale? Aquí tenéis cuestiones como salud, situación laboral, estado civil y género. Veis, por ejemplo, que el clúster verde son gente que prevalentemente están inactivas. Son gente que suelen tener mayores problemas de salud y son sensiblemente más proclives a ser mujeres. El clúster verde. El clúster naranja, por el contrario, es gente que es fundamentalmente gente empleada, gente que está casada. Muy pocos de ellos son inactivos y muy pocos de ellos tienen problemas de salud. Y suelen ser hombres. Vemos ya diferencias de clases. Y en el lado derecho del panel, pues veis, por ejemplo, que la renta es superior claramente por encima del clúster naranja. Están mejor en renta. Los naranjas están mejor en renta. Tienen menores hijos. Lo están diciendo que son jóvenes, que tienen buena renta. Este panel de abajo es muy interesante porque nos dice que todos se enfrentan a los mismos precios de energía. Y si luego vemos que hay un clúster, por lo hemos visto ya, que es más proclive a ser pobre energético, no es por los precios de energía, porque viven en regiones donde los precios de energía son los que son. Que no son los precios de energía los que están provocando aquí diferencias en la pobreza energética. Los naranjas tienen más años de educación. Decíamos, ricos, sin niños,
más años de educación y son jóvenes. Y los verdes, pues es todo lo contrario. Los verdes tienen poca renta, suelen tener más niños, suelen ser más viejos y tienen menos educación. Diferencias sociodemográficas, perdón, muy relevantes. Les hemos puesto un título a cada clúster. El título no lo hemos inventado, un nombre arbitrario, pero está basado en las características que hemos observado. Entonces, el primer clúster le llamamos los desempleados pobres. Desempleados con renta baja. El segundo clúster, azul, que es como positivo, ¿no? Que son los menos pobres energéticos, son los jóvenes profesionales que están bien económicamente. Ahí el MEPI, la pobreza energética es la menor. Luego tenemos a los que son más pobres energéticos, que son en rojo, aquí peligro. Son sick and vulnerable, son gente pobre en renta y con problemas de salud. Que es el clúster 2. Y luego tenemos el clúster 3, que son trabajadores con un perfil laboral estable, pero con rentas moderadas. Clase media-baja, diríamos. ¿Vale? Son esos 4 perfiles de clústeres que hemos identificado. Y ahora esto nos da una herramienta para hacer policy. Porque en lugar de decir, vamos a hacer políticas para reducir la pobreza energética para quien sea pobre, ahora podemos hacer sugerencias de política energética para diferentes grupos que son pobres energéticos en diferente medida y con diferentes patrones en el tiempo. Y ahora hemos hecho unas regresiones. Y no me voy a enrollar aquí, pero fijaos simplemente en el MEPI. Este MEPI es la pobreza ayer, tu pobreza energética ayer. Este MEPI, este indicador del MEPI me dice la inercia. Que cómo de marcado estás en tus situaciones si ayer tenías la crucecita de la pobreza energética. Y fijaos cómo la inercia cambia por grupo. Hay mucha inercia en el clúster 0, hay mucha inercia en el clúster 3, hay muy poca inercia en el clúster azul. El azul eran los jóvenes a los que les va muy bien. Bueno, pues esto nos está diciendo que una experiencia de pobreza energética en ese grupo favorecido se borra rápido en el tiempo. Pueden tener un pequeño episodio, una pequeña crisis, pero enseguida escapan de esa crisis. Mientras que la inercia en el clúster 0 y en el 3 es alta. Tus probabilidades de ser pobre energético hoy aumentan un 10%, simplificando un poco, ¿vale? No es exactamente así, pero aumentan un 10% si ayer eras pobre energético. O sea, veo diferencias entre grupos y las veo también en términos de renta. La renta me reduce mucho la pobreza energética si estás en el clúster 2. Es decir, el clúster 2, los rojos, la gente que está mal, depende mucho de la renta. Un aumento de la renta en el clúster rojo hace que las probabilidades de ser pobre energético bajen muy significativamente. Claro, depende mucho de la renta. Pero, por ejemplo, en el clúster 3 y en el clúster 1, la renta no es tan importante. Es importante, pero no tanto. Con lo cual, ¿qué está diciendo esto? Que si le doy a una familia 100 euros para que puedan pagar la factura del agua, la luz y el gas, el efecto de esos 100 euros va a depender del clúster en el que estás. Lo mismo me pasa con el estado civil, por ejemplo, y con el estado laboral, con la situación laboral. El hecho de estar casado, viudo o empleado, desempleado, ese efecto cambia por clústeres. Por ejemplo, el clúster 1 no es sensible al desempleo. Entra en el episodio del desempleo, pero no les afecta a su pobreza energética. Simplemente no son pobres energéticos generalmente. Mientras que, aquí lo veis, el clúster 0 depende claramente del desempleo. ¿Vale? Más cuestiones. La salud afecta de forma diferente. El clúster rojo es muy sensible a la salud. Es decir, tenemos un grupo poblacional, el clúster rojo, que es pobre energético porque hoy tiene problemas de salud. Sin embargo, el clúster azul y en el clúster 3 la salud no importa, no es una de las causas de la pobreza energética en ese clúster. ¿Vale? Esto nos está dando alarmas. Es decir, ojo que en función del clúster en el que estás, tus predictores, tus factores de riesgo son diferentes. Y bueno, tenemos este gráfico resumido. Perdón, tenemos este gráfico resumido. Bueno, pusimos también controles macroeconómicos por regiones, la tasa de empleo regional, la tasa de
la tasa de participación regional, el PIB per cápita regional, la tasa de crecimiento, porque claro, puede ser que más allá de tus características personales, si ves una región donde va mejor la vida económica, tienes más infraestructuras, tienes más capital social, etcétera, pues que tus probabilidades de ese polo energético se reducen. Entonces, controlamos también por un vector de condiciones macroeconómicas a nivel nacional, pero en general no son muy importantes. ¿Vale? Vemos aquí algún efecto significativo, el part-time rate, que es la proporción de gente que trabaja a tiempo parcial en el mercado regional, en el mercado laboral regional. Alguna es significativa, pero no es fundamental. ¿Vale? Pero bueno, preferimos meter esos controles. Y, por supuesto, controlamos por efectos de año y efectos de región. Y lo que veis aquí abajo de la tabla es una serie de tests necesarios por esa estimación GMM. Esos tests los tienes que pasar, no quiero dar los detalles, pero bueno, estos p-valores que salen aquí son favorables. Me estaría diciendo que no hay como hacer un orden 2, el modelo GMM, y que el modelo, en principio, está bien especificado. ¿Vale? Debatir esto pues, nos llevaría otra media hora, con análisis de sensibilidad, diferentes supuestos del modelo GMM, pero no hace falta entrar en eso. Vale, y este gráfico que veis aquí es el gráfico que resume todos los resultados y lo hace de una forma muy gráfica y muy intuitiva. Se entiende fácil. Mira, en la primera entrada, que pone MEPIT-1, me está diciendo que esto es un efecto que aumenta la probabilidad de ser pobre, perdón, que aumenta la probabilidad de ser pobre energético. Perdón, me estoy yendo para atrás. El MEPIT-1, el 0 es aquí, ¿no? En mitad de la pantalla. Bueno, pues me está diciendo que esto te aumenta la probabilidad de ser pobre energético hoy. El hecho de ser pobre energético ayer hace que hoy tengas una mayor probabilidad de ser pobre energético. Digo probabilidad, pero en realidad es mayor intensidad. Me estoy expresando. ¿Puedo decir? Sí, claro. Un poco para que se entienda este gráfico, lo que hemos hecho es, tenemos los coeficientes de cada uno de las variables para cada clúster. Entonces, esos coeficientes los hemos hecho al 100% para poder ver qué contribución tiene cada clúster para cada variable. Entonces, es súper interesante porque podemos ver las diferencias entre clústeres según cada variable. Y aquí, como dice Santiago, por ejemplo, en la primera, vemos que el clúster los que más tienen son el 0 y el 2. Del 2 ya recordamos, el 0 y el 3. Y ya recordábamos más o menos qué posición tenían unos, ¿no? El clúster 1, que es el que mejor posición tenía, es el que menos depende de su posición, de su pobreza energética anterior. Entonces, un poco para que entendáis, es cuánto contribuye cada coeficiente a cada de esas variables de cada clúster, ¿no? Solamente queda hacer ese. Sí. Por ejemplo, esto es interesante. En la tercera entrada es el precio de la energía. Me está diciendo que el precio de la energía aumenta la intensidad de la pobreza energética. Tiene lógica. Si los precios de la energía aumentan, pues es más probable que estés privado en términos de energía. Pero fijaos, el intervalo verde es enorme, mientras que el intervalo naranja es súper pequeño. ¿Qué me está diciendo esto? Que para el clúster verde los precios de la energía son muy importantes. Mientras que para el clúster naranja los precios de la energía no son importantes. Es decir, para el clúster 2, que era el clúster crítico, sick and vulnerable, los precios de la energía son muy importantes. Dependen mucho del precio de la energía. Ese clúster en concreto depende mucho del precio de la energía, pero hay otros clústeres que no. Por lo tanto, es un error asumir que controlando los precios de energía vamos a evitar la pobreza energética de determinados clústeres. Hay clústeres que no son sensibles a la pobreza energética porque son pobres energéticos por otras causas. Salud, educación, situación laboral, son cuestiones distintas. Lo veis también en la edad. El clúster 2, para el clúster 2, envejecer es un factor explicativo de la pobreza energética. Para el clúster 2, pero para los otros clústeres no. Los verdes, que es sick and vulnerable, gente un poco más vieja, para ellos envejecer es un factor de riesgo.
Cuando tienes 40, envejecer los próximos 10 años no es un factor de riesgo. Y bueno, y aquí veis diferencias como el divorcio, por ejemplo. El divorcio afecta muy desigualmente al clúster verde en relación a los demás clústeres. Es decir, el efecto potencial de las variables sociodemográficas que estamos poniendo aquí, incluyendo el verde de energía, difiere mucho entre clústeres. Si hubiéramos hecho una regresión para toda la muestra, pues esto no lo veríamos. Diríamos un efecto medio, pero sin diferenciar por clústeres. ¿Vale? Entonces, esa, digamos, es el punchline de nuestro artículo. Mostrar que dentro de la población existen grupos subyacentes que tienen sensibilidades diferentes a los factores que pueden hacer que sean pobres energéticos. Bueno, por ir concluyendo. Conclusiones del artículo. La primera es, hay un contraste con los factores habitualmente, con las políticas habitualmente utilizadas para reducir la pobreza energética. Básicamente, en casi todo el mundo civilizado, las políticas de prevención de pobreza energética son dos. Atención a los precios de la energía, compensaciones, energy concessions, compensaciones para que puedas soportar los precios de la energía, o transferencias de renta. Bueno, pues cuidado, porque lo que estamos viendo aquí es que los precios de la energía y la renta son importantes para algunos, pero muy poco importantes para otros. Con lo cual, si doy un bono social de 100 euros y todo el mundo, o una parte sustancial de la población, con riesgo de coger bono, van a haber paliado su riesgo de pobreza energética de forma desigual, en función del clúster en el que estás. Segunda conclusión, hay diferentes niveles latentes de pobreza energética. Hay gente que está en una senda alta todo el rato, gente que está en una senda moderada, gente que casi nunca es pobre energética. Hay diferencias latentes. Hay diferentes predictores por clústeres, lo que comentamos anteriormente. La renta es muy un factor de riesgo en algunos grupos, en otros no. La salud es un factor de riesgo en unos grupos, en otros no. Hay diferencias significativas entre grupos. ¿Cuáles? Bueno, pues los unemployed and income poor tienen mucha persistencia. Ese grupo es muy persistente. Este grupo se ve fácilmente atrapado en la pobreza energética. El clúster unemployed and income poor. Ahí la inercia, el estigma, el efecto, el state dependence ese, pues es alto. En el otro grupo, young professionals and affluent, que son los que mejor están sociodemográficamente, son resilientes, con muy poca resistencia a la pobreza energética, muy baja incidencia a la pobreza energética. El otro grupo, sick and vulnerable, el grupo más expuesto, pues son muy sensibles a la renta, dependen mucho de la renta y dependen mucho de los precios de la energía. A ese grupo sí le van a funcionar las rentas, las transferencias de renta y el control de los precios de la energía. Pero a los otros quizá no. ¿Qué implicaciones tiene esto a efectos de política económica? Hombre, este no es un paper de policy, pero podemos dar algunas indicaciones genéricas. La primera, muy obvia, una solución global para todos no va a funcionar. No hay una varita mágica que me diga esta determinada política, sea de control de precios de la energía o de transferencias generales, me van a solucionar el problema. No, porque hay diferentes clústeres y diferentes sensibilidades. Por tanto, las políticas deben ir más allá de poner el foco en una o dos variables y deben tener en cuenta que la pobreza energética se explica desde el punto de vista dinámico, ir más allá de las aproximaciones estáticas. Explico tu pobreza energética hoy en función de tus características hoy. No, hay que tener en cuenta tu experiencia ayer. Y tu experiencia ayer depende de la de antes de ayer. Hay que tener en cuenta factores de inercia. Porque hay inercia en los datos. Particular atención a las trampas, la gran probabilidad que tengan los grupos de perpetuarse en la pobreza energética. ¿Qué me está diciendo esto? Que si yo hago una política de transferencia de renta y resulta que el efecto de esa variable es poco, que lo que pesa realmente es el historial reciente de la persona, la renta no va a ayudar mucho. Cuando hay un efecto estigma o un efecto inercia, salir de esa inercia negativa cuesta mucho. Pero hay individuos que están atrapados, por así decirlo, en la pobreza energética
y va a costar sacarlos de renta, especialmente si no son sensibles a la renta. Otra conclusión en efectos de policy. Ojo con las medidas tradicionales. Son buenas, pero para algunos casos. Si quiero reducir la pobreza energética, por ejemplo, en el caso de gente mayor o problemas de salud, la renta y los precios de la energía no van a funcionar. Quizá políticas de prevención de problemas de salud o políticas de compensación de los costes asociados a tratar problemas de salud. Una aproximación indirecta al problema de la pobreza energética que ataque el problema de la salud quizás sea más efectivo que ir directamente a lo que son rentas o medidas de compensación de precios. ¿Vale? Bueno, pues esta es la visión global del artículo. Tiene detalles técnicos, tampoco nos hemos querido aburrir. Tampoco es, como decía, un paper de policy, pero sí que apunta cuestiones que nos gustaría seguir explorando en el futuro. De hecho, el siguiente paper que queremos hacer es, dentro de cada clúster, proponer soluciones que puedan ayudar. Por ejemplo, testar cómo de efectivas potencialmente serían transferencias de renta o reducciones en el precio de energía. Nuestra sospecha es que vamos a ver, que el efecto va a diferir entre clústeres. Entonces, lo que queremos decir es, para este clúster le tendrías que dar X, para este clúster le tendrías que dar 2X, porque este clúster es muy sensible o muy poco sensible a la energía. Ese es el siguiente paper que estamos haciendo. Así que, gracias a todos por escucharnos y estamos abiertos a sugestiones, críticas, preguntas, colaboraciones. Gracias. Primero, ¿hay alguna pregunta de...? Vale, yo sí tengo alguna pregunta. En esta aproximación que hacéis, que me parece muy interesante, metéis un factor que creo que es muy importante. Estamos acostumbrados a hacer cosas estáticas, pero hay que hacer cosas dinámicas, ¿vale? ¿Qué importancia tiene el futuro o cómo valoramos el futuro desde el punto de vista del consumidor? En este caso, el consumo de energía y cómo te ves con respecto al grupo en el consumo de energía, porque hay gente que admite que tiene pobreza energética y descuenta que en el futuro va a seguir siendo pobre energético, ¿vale? Entonces, lo primero, en estas aproximaciones que hacéis, las preferencias de los individuos son una caja negra. Entonces, yo creo que es importante modelizar de alguna manera las preferencias del individuo, de su consumo, de una manera muy simple, por electricidad o por energía. Hablo de electricidad porque es lo que cada vez más es lo que cargamos el coche eléctrico, estamos en casa confortables o no, dependiendo si podemos acceder al precio de la energía eléctrica o no. Entonces, las preferencias por el consumo energético y cómo te ves con respecto a los demás son importantes. Y otra cosa importante es qué esperanza tienes, tanto a medio como a largo plazo, y esto sí que lo habéis hablado algo, de cuál va a ser tu renta futura, hablo en el medio plazo y en el largo plazo, para escapar de esa situación de pobreza energética. Mi intuición es que la gente que espera, el consumidor que espera que en el medio plazo su situación va a cambiar, su renta va a aumentar, espera ser menos dependiente energéticamente, pero la gente que cree, el consumidor que cree que su situación se va a perpetuar, admite que va a ser siempre pobre energético y entonces quizá incluso tiene un efecto de segunda ronda que se va a esforzar menos en dejar de ser pobre energético. Y yo creo que es un terreno inexplorado y no sé si hay cosas hechas en ese sentido, ¿no? Pero creo que modelizar intertemporalmente cuál es la esperanza de los consumidores de dejar de ser perteneciente a baja renta y cuáles son mis preferencias, mis actitudes frente al consumo de la energía son importantes. Sí. Son dos comentarios muy acertados. Primero, efectivamente,
aunque no es tu literatura, pero dase la clave. Hay una caja negra sobre cómo las preferencias, la impaciencia, las prioridades en la vida, incluso determinantes culturales, más allá de los aspectos sociodemográficos, influyen en tu toma de decisiones de consumo, también de consumo energético. De hecho, en el artículo lo decimos, podemos relacionar factores sociodemográficos con pobreza energética, pero sabemos, y algunos artículos muestran, que tú coges a gente muy similar en todo el vector de observables y sigue incluyendo renta, incluyendo región en la que viene. A lo largo de los años. A lo largo de los años. Y, por ejemplo, ves que hay diferencias sistemáticas entre inmigrantes y nativos. Hay diferencias culturales o de prioridades en la vida, o de tradiciones o de costumbres que hacen que tengas luego resultados diferentes. ¿Qué me está diciendo eso? Que hay valores o prioridades a nivel del hogar que condicionan claramente cuánto te gastas por energía, o preocupación por el medio ambiente, o preocupación por la factura de luz. Hay gente que se preocupa por la factura de luz y gente que no la mira, ¿no? Entonces, claro, no hay nada de eso. Puede haber algún estudio, hay algún estudio que ha cogido a un grupo de gente y les ha preguntado sobre valores y prioridades en el consumo energético, pero claro, no con microdatos donde tienes miles de personas. Con lo cual, digamos, al borde del abismo, y lo que nos gustaría mirar es, bueno, cómo influyen todos esos factores que tú estabas comentando en la prioridad del energético, y la cuestión es que no lo sabemos. Vemos que hay algo ahí que pasa dentro del hogar, que va más allá de la renta, del género, del número de hijos, que determina que algunos sean más proclives a, no necesariamente en pobreza energética, sino en cuánto te gastas en el cine, cuánto te gastas en plataformas en streaming, porque tiene que ver con los gustos, con las preferencias, con convenciones, restricciones culturales, condicionantes culturales. Eso es la primera cuestión. La segunda cuestión, yo también sospecho que en función de cómo esperas tú que te va a ir la vida en el futuro, tus decisiones cambien y, por tanto, el efecto potencial de una variable u otra influyan, pues tengan una influencia diferente, ¿no? Sospecho que si crees que te va a ir muy bien en la vida, pues hoy vas a entender más la luz y el aire acondicionado, aunque hoy no lo estés pasando bien, pero claro, en un ejercicio de econometría eso implicaría, de nuevo, hacer clústeres o grupos sociodemográficos y a cada individuo asociarle en función de sus características una especie de renta esperada y meterlo eso en la regresión. No es muy ortodoxo, porque claro, meter dentro de una regresión que incluye ya edad, educación, una variable que a su vez depende de tu... Por eso no se hace. Pero me gustaría ver un método que pudiera controlar eso, porque claramente lo que te va a pasar en el futuro y lo que tú crees que te va a pasar en el futuro influye en tus decisiones. Nosotros no hemos sido capaces de meterlo, no he visto que lo metan, pero hay un tópico ahí claramente. Pero claro, ¿cómo lo haces? ¿Cómo le asignas a cada individuo lo que él cree que le va a pasar? Es muy difícil desde el punto de vista empírico. Podrían no hacer un artículo sobre esto y decir, mira, hago previsiones para diferentes tipos de individuos al futuro y luego las contrasto. Claro. Para este preveo esto y voy a ver cómo le va. Pero vamos, se quedaría en ejercicio. No puedo integrar ese ejercicio en este que hemos presentado. Ya, pero tendrías un paradigma. Sí, sí. Sería difícil hacer la simbiosis luego, pero sí. Son dos cuestiones que probablemente veamos evolución en los próximos meses, años en este sentido. Porque se sabe ya mucho de los perfiles sociodemográficos, cómo influye la propia energía, pero se sabe muy poco del tema de prioridades, impaciencia, conciencia medioambiental, se sabe muy poco de esto. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues muchas gracias por la presentación, por la interesante presentación y bueno, pues por mi parte nada más.